Buen día familia, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión quiero hablar sobre qué necesitamos para importar por paquetería. Esta es una pregunta que me hacen a diario y pues quiero tomarme el tiempo para explicarlo desde lo más sencillo hasta lo más complejo, de modo que lo puedan entender y puedan realizar sus importaciones con su paquetería. Entonces primero quisiera explicar lo que es la importación. Básicamente la importación es cuando compras un producto de cualquier parte del mundo y lo introduces al país de destino, en este caso México, de forma legal. Entonces, ya una vez que tenemos esto bien claro, tu ejecutivo pues te va a preguntar si tienes alguna ficha técnica. La ficha técnica es básicamente un documento que detalla las características de una mercancía, básicamente de qué está hecho y para qué sirve. Eh, Adicional a esto, y lo puse aquí en paréntesis, te van a preguntar si conoces la fracción arancelaria. Esa fracción arancelaria es muy importante, ya que con ella pues vamos a conocer qué impuestos y qué requisitos necesitamos para importar ese producto en el territorio mexicano. Una fracción arancelaria es básicamente un código numérico de identificación universal y básicamente todas las mercancías cuentan con una fracción arancelaria. Entonces, esto se puede consultar en el SAT mediante un escrito. Ellos te pueden indicar qué fracción arancelaria tiene tu producto, pero para eso pues necesitamos la ficha técnica. Entonces, estos son los primeros puntos que tenemos que tener bien en claro para poder realizar una importación. Aquí también me gustaría hacer un paréntesis, ya que para realizar una importación sí se tiene que planear mínimo con 20 días de anticipación para que no tengamos ningún problema. Ahorita voy a enlistar los documentos que vamos a necesitar y por ello pues necesitamos planear esto con mínimo 20 días de anticipación. Dicho esto, y una vez que conocemos la fracción arancelaria del producto que queremos importar, vamos a conocer las regulaciones y restricciones no arancelarias, que esto se traduce como las medidas que se utilizan para regular la entrada y salida de las mercancías. Y esto nos va a ayudar para conocer los permisos de alguna secretaría que tenemos que tener para liberar el producto. También nos va a decir el cupo, o sea, cuántas piezas podemos importar de un producto en específico. Y adicional a esto nos va a decir también las normas oficiales mexicanas que tenemos que cumplir para poder liberar el producto. Por ejemplo, el pasado 15 de octubre del 2020 entró una norma de etiquetado en el cual pues tiene que venir una etiqueta de origen en el cual explica de qué está hecho la mercancía, lo que contiene, y en dado caso que no tengas esta etiqueta, pues no se va a poder liberar tu mercancía y te la van a retener. Adicional a esto, también tenemos eh, que tomar en cuenta las cuotas compensatorias, que nos los va a dar igual la fracción arancelaria. Y en este campo, pues lo podemos exentar con programas como IMEX, que es un programa por parte del gobierno que nos ayuda a exentar estas cuotas compensatorias, que es básicamente un impuesto extra a las mercancías. Y adicional a esto, tu ejecutivo te va a preguntar si tienes padrón de importadores. Este padrón de importadores es un documento que emite el SAT y es una lista en el cual pues ellos tienen todos los importadores y con eso pues tienen un mayor control de lo que entra al país. Para poder tramitar este documento tarda aproximadamente 15 días, por lo que les comentaba que es necesario pues planear tu importación para que puedas tener estos documentos en regla. Adicional a esto, te van a preguntar sobre qué pedimento quieres que se libere la mercancía.
Un pedimento es un documento fiscal que demuestra que has pagado todas las contribuciones ante el SAT, y también se puede traducir como el documento legal de que tu mercancía está entrando de manera correcta y legal al país. Es como se puede definir el pedimento. Y con base en eso, pues tu ejecutivo va a saber qué tipo de liberación vas a requerir. Por ejemplo, si le comentas que quieres revender la mercancía y cuentas con el padrón de importadores, tu ejecutivo te va a sugerir que lo liberes con un pedimento formal. También se le conoce como A1. Lo bueno de este pedimento es de que lo puedes deducir de impuestos y la mercancía la puedes revender, porque aquí estarías pagando más impuestos que en el pedimento T1, que se conoce también como global. Pero para el pedimento A1 tenemos que contar con padrón de importadores. Se tiene que realizar el encargo conferido, que esto es cuando notificas al SAT que un agente aduanal en específico pues va a hacer el despacho de tu mercancía. Y también se tiene que cumplir con las regulaciones no arancelarias. Esto aplica para todas las liberaciones, ya sea formal o T1. Y en cuanto a impuestos, pues tienes que pagar el IVA, tienes que pagar el IGE o el arancel, que esto depende del país de origen. Tienes que pagar también el DTA, que este lo puedes exentar si la mercancía donde estás importando el producto pues tiene un tratado de libre comercio con México. También hay que tomar en cuenta las cuotas compensatorias, que pues puedes pagar desde un 30 a un 950 sobre el valor de la mercancía. Esto, como ya les había comentado, es un impuesto extra y se puede eliminar con el programa IMEX. También hay que considerar el pago por pedimento, el cual para este ejemplo de liberación formal pues cuesta 679 pesos con 37 centavos. Si tú le comunicas a tu ejecutivo que quieres liberarlo mediante T1 global, o sea, no quieres comercializar la mercancía, va a ser uso personal solamente y no te interesa deducir de impuestos el pedimento, esta es una buena opción. Nada más hay que considerar dos cosas. La primera es de que el valor aduana tiene que ser no mayor a $1,000. Esto es muy importante porque el valor aduana es el valor de la mercancía más el valor del flete más el seguro. Todo eso no tiene que superar los $1,000. Al momento que supera eso ya no se puede liberar por T1. Se tendría que liberar por A1 y pues tendrías que cumplir con los requisitos para poderlo liberar. Adicional de tener que cumplir con el valor aduana de $1,000, tienes que proporcionar una factura del proveedor o carta de instrucciones. Tienes que de igual forma cumplir con las restricciones y regulaciones no arancelarias y tienes que pagar el impuesto global del 19%. Adicional a esto, igual tienes que pagar el pedimento. Aquí te lo resumí. No se paga pedimento las mercancías que cuestan menos de $50. A partir de 50.01 hasta $300 tienes que pagar 132.29, y de 300.01 a $1,000 tienes que pagar 679.37 por el pedimento. Entonces, como se pueden dar cuenta, la liberación global es mucho más fácil, no te piden tantos requisitos, no tienes que pagar tantos impuestos. Sin embargo, pues hay que considerar que solamente es para uso personal y no es deducible de impuestos. Y por último, ¿por qué se retiene la mercancía en la aduana? La primera razón por la cual te pueden retener tus mercancías es porque estás importando mercancías de marcas registradas.
Es decir, estás importando, por ejemplo, tenis Nike y no tienes el permiso de la empresa para que tú puedas comercializar este producto. Adicional a esto, pues otro error muy común es cuando están importando muestras. Normalmente, como son muestras, pues no le ponen un valor en aduana, le ponen valor de la mercancía en ceros. Y por ese motivo, pues también te retienen la mercancía porque tienes que declarar un valor. Y esto también pasa cuando estás importando eh, cosas que están muy por debajo de su valor normal. Estás declarando algo que vale, eh, que su valor, por ejemplo, normal es de $1000 y tú estás poniendo que vale $10, por ejemplo. Aquí también pues puedes entrar en un conflicto con la autoridad. Y otra cuestión es que no estás cumpliendo con las normas. Como ya les había comentado, el 1 de octubre del 2020 pues entró esta norma de etiquetado y ahorita todas las mercancías que no tienen esto, que no están cumpliendo con esta norma, pues están siendo retenidas. Entonces hay que considerar eso. Y por último, las mercancías de difícil identificación. Estas son mercancías que por su presentación es difícil saber qué son. Por ejemplo, los polvos, los geles, los líquidos y todo este tipo de mercancía que están prohibidos. Es otra razón por la cual pues te retienen tu mercancía. Entonces son cosas que tenemos que tomar en cuenta antes de la importación de cualquier tipo de producto. Como ya les había comentado, es vital que se planee esto con anticipación y hay que considerar la fracción arancelaria del producto para conocer todo este tipo de restricciones que pueda tener y que no sea retenido en aduana. Espero que les haya sido de utilidad y cualquier duda o comentario lo pueden dejar en la sección de comentarios y yo lo checaré en su momento. Que tengan un excelente día y les deseo un excelente inicio de año.